Bienvenidos al webinar sobre cómo utilizar el CRM de Monday.com. Mi nombre es Pedro Málaga y voy a introduciros al CRM. Y bueno, primero contaros un poco por qué utilizar el CRM de Monday y por qué utilizar Monday como herramienta para gestión de los proyectos. E iremos viendo un poco después ejemplos de cómo utilizarlo y distintos casos de uso. ¿Vale? Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Pedro Málaga, como os comentaba, y llevo utilizando Monday durante los últimos 7 años. Al principio lo utilizaba un poco para gestionar proyectos y luego más adelante en lo que me he especializado es en implementar procesos para cualquier tipo de empresa. Lo que hago es entender cómo las empresas funcionan e implementar esos procesos en Monday. También una de las partes principales para cualquier empresa es la de poder automatizar esos procesos e integrarlos con otras herramientas. Pues bueno, esa también es una de las labores que hacemos. Y bueno, que en cualquier caso también os enseñaré durante este webinar cómo gestionarlo. Antes de utilizar Monday y de ser un experto en Monday, era un gestor de proyectos y un jefe de equipo en Airbus, una compañía aeronáutica. Y bueno, de ahí me viene mi experiencia a la hora de gestionar equipos, procesos y proyectos. Un poco eso es lo que traslado a Monday. Bueno, pues os voy durante todos estos años, un poco con toda la experiencia que he ido acumulando y todos los cursos que Monday también proporciona, pues voy a intentar explicaros cómo utilizar el CRM de Monday y por qué. También voy a asumir. Vamos ya un poco a lo que es la agenda. En cualquier caso, durante la presentación podéis hacerme preguntas y veré un poco si las respondo en ese momento o al final, según vea que pueden ser de interés para todo el mundo. Pero luego, en cualquier caso, tendremos también al final de la sesión una zona para preguntas y respuestas. Espero poder responderos a todas las preguntas que tengáis. Bueno, un poco esta es la agenda, como veis en la pantalla. Voy a explicar un poco lo que es Monday como gestor de proyectos, de proceso, como Work Management, como Monday lo llama, y lo que es Monday como CRM. ¿Por qué utilizar uno o por qué utilizar el otro? Entiendo también que la inmensa mayoría de vosotros ya estáis utilizando Monday como gestor de proyectos o procesos. Entonces me voy a enfocar más en la parte del CRM y voy a asumir bueno, que ya conocéis Monday, un poco lo que son los tableros y las funcionalidades básicas, pero bueno, también incidiré en algunas que a lo mejor no conocéis todavía. Bueno, tras esta introducción breve, serán unas 3 o 4 diapositivas, no van a ser muchas, casi toda la presentación va a ser una demo, o sea que espero que esto pase rápido, ¿vale? Luego, pues bueno, os haré una introducción a las principales características del CRM de Monday, cuál es la diferencia con el Work Management y luego iremos un poco revisando los 4 aspectos básicos de un CRM, y en este caso de Monday, pues cómo gestionar los leads, cómo gestionar los contactos, las cuentas o empresas, según lo queramos llamar, y por último, pues lo que Monday llama en español los acuerdos, los deals, un poco, u oportunidades, como queramos llamar, ¿vale? Venga, pues, ¿por qué utilizar el CRM de Monday y cuáles son las principales diferencias con lo que es el Work Management de Monday? Bueno, el Work Management es el primer producto que Monday creó y que viene a ser un poco la estructura sobre la que todos los demás productos que ha ido Monday creando y que va a ir creando se sostienen, digámoslo así. Entonces, el CRM de Monday es un producto que se basa en la estructura del Work Management, pero que añade unas funcionalidades específicas de un CRM. Entonces, ya con este producto podemos comparar Monday a otros CRMs como Pipedrive o HubSpot, dependiendo de las funcionalidades
que necesitamos vendría a ser lo que es un CRM, digamos, básico o medio, sin ser un CRM avanzado como puede ser Salesforce, que también Salesforce pues, tiene un coste mucho mayor y como os explicaré, también hay unas diferencias en cuanto a cómo utilizar Monday y la facilidad de su uso. Os explicaré en la siguiente diapositiva las diferencias entre el CRM y, y la parte de Work Management, pero bueno, en esta os quería comentar un poco cuáles son las principales bases del CRM de Monday, por qué utilizarlo. Bueno, pues la primera sería porque es muy personalizable. Si ya estáis utilizando Monday como gestor de procesos, pues sabéis que se pueden añadir columnas, estados, bueno, cualquier tipo de funcionalidad que se le quiera añadir a Monday, a nuestros procesos, es muy fácil de incorporar y a diferencia de otros CRMs, como puede ser Salesforce o HubSpot, en esos CRMs necesitamos pedirle a la empresa que nos incorpore ciertas funcionalidades cuando lo necesitamos o acudir a desarrolladores. En el caso de Monday, como conocéis, pues bueno, es muy fácil personalizarlo y adaptarlo a nuestro flujo de ventas en este caso. También una de las principales diferencias, en este caso ya es respecto al CRM y al Work Management, es la comunicación con los clientes. En este caso, el CRM de Monday ya añade unas funcionalidades más avanzadas en cuanto a lo que es la comunicación, principalmente al uso del email. Ahí vamos a ver que tenemos ya plantillas, tenemos distintas funcionalidades que nos van a permitir agilizar mucho más ese proceso de venta y compartir la información con nuestro equipo. Sobre todo esa viene a ser la principal diferencia. Veremos algunos casos. Bueno, el tercero también es una parte básica también de Monday, el tema de las automatizaciones. Bueno, podemos incorporar cualquier tipo de automatización, bien sea pues, para añadir notificaciones, cambios de estados, asignar personas. Bueno, en este caso, el CRM funciona de manera exactamente igual al Work Management y podemos incorporar cualquier tipo de mejora de automatización. Y por último, también es una parte básica de Monday, pero no lo es en otros CRMs, es la posibilidad de los reportes, de crear los reportes. En Monday, como si ya lo estáis usando, sabéis que es muy fácil crear reportes, no necesita una complejidad excesiva, simplemente saber un poco utilizar Monday, pero en otras herramientas pues es más complejo y no se puede acceder tanto a, a esa información. ¿Vale? Pues estos serían un poco los cuatro puntos principales respecto a por qué utilizar un CRM y en este caso el de Monday. Venga, pues aquí os voy a comentar un poco cuáles son las principales diferencias entre el CRM y lo que viene a ser el Work Management. Bueno, hay unas primeras que podemos decir que son las que están en la parte superior, que son un poco en cuanto a la visibilidad, un poco a los reportes. Monday ha incorporado algunos reportes que son más específicos de un CRM, como bueno, lo que vienen a ser las etapas de la negociación, lo que es el embudo de ventas. Eso también es algo que suele solicitarse mucho, el poder ver cómo se van convirtiendo los clientes, cuál es ese porcentaje de conversión, que en el Work Management pues no necesitamos esa información, pero aquí pues tenemos ya un reporte específico para eso. También bueno, hay algún otro widget. Y luego la segunda parte más importante también sería la comunicación, el uso del email para poder gestionar todas nuestras comunicaciones desde Monday y no tener que acudir al correo, pero también si queremos utilizar el correo electrónico, sabemos que los dos sistemas están conectados y si usamos el correo se va a poder ver en Monday y viceversa. Todo lo que enviemos en Monday, pues, de alguna manera, bueno, está saliendo desde nuestro correo, o sea que siempre va a quedar una copia ahí. Además de eso, bueno, ya Monday también tiene el CRM
tiene unas características ya avanzadas en cuanto a lo que es el envío masivo de correos electrónicos. Eso es algo que el Work Management no lo tiene. Bueno, podemos seleccionar un grupo de contactos y enviarles un email, digamos, solo escribiéndolo. Eso es una funcionalidad muy interesante. También al poder ya crear correos en HTML, pues también vamos a poder bueno, enviar esos correos un poco más avanzados, que de alguna manera también, si quisiéramos, podríamos hacer como una especie de newsletters, dependiendo también del número de usuarios o de leads que tengamos. Pero bueno, ya son funciones que nos van a permitir eh, utilizar Monday y no necesitar otras herramientas, a lo mejor como pues, MailChimp o dependiendo de las funcionalidades que queramos para reportes o envíos básicos, pues ya podemos utilizar Monday. Entonces, bueno, eso también puede ser un ahorro en otras partes. Vale, pues una vez vistas estas dos primeras partes en cuanto a lo que es el CRM, os, os quería también explicar un poco, bueno, cuál es la arquitectura del CRM. Es una arquitectura, bueno, que si la habéis utilizado o habéis probado un poco el CRM, ya la conoceréis. Y bueno, básicamente el CRM está establecido, digamos, está estructurado en 4 tableros. Sabéis que en Monday llamamos tableros a las tablas donde incorporamos la información. La primera sería el tablero de leads, donde vamos a gestionar los leads. Los leads, principalmente, tenemos un tablero específico de leads que se suele utilizar sobre todo si tenemos un número importante de leads. Y lo que hacemos es que cuando los calificamos o consideramos que el lead es adecuado, lo movemos a contactos o incluso lo podríamos mover directamente al tablero de acuerdos o de oportunidades. En algunos casos, ya estoy ya entrando un poco más en detalles y en la gestión de procesos. Si, por ejemplo, si tenemos 100 leads al mes, pues a lo mejor sí interesa tener un tablero de leads donde podemos hacer una preselección. Pero si tenemos, por ejemplo, 10 leads al mes, pues a lo mejor podemos ya directamente utilizar el tablero de acuerdos o de oportunidades y crear un grupo al principio que sirva para calificar los leads. Y de esta manera, pues, simplificamos un poco el proceso y lo hacemos más eficiente, más dinámico. Luego, junto a los leads, tenemos el tablero de acuerdos. El tablero de acuerdos o de oportunidades viene a ser donde creamos nuestro flujo de trabajo para, desde que tenemos un nuevo lead calificado hasta que conseguimos venderle el producto que queremos. Os enseñaré también un poco cómo estructurar el proceso y bueno, qué consideraciones hay que tener en cuenta. Y luego, una vez que tenemos estos dos tableros principales, tenemos como dos tableros eh, soporte, podemos llamarlos así, que vienen a ser contactos y cuentas o compañías. Los contactos simplemente es una base de datos donde tenemos toda la información de nuestros contactos, email, teléfono, dirección, todo lo que queramos. Y el tablero de cuentas lo conectamos a los contactos pues, para poder conectar una misma empresa y ver todos los contactos que tiene asociados. Estos tableros, al fin y al cabo, dependen un poco también de la complejidad y del número de leads que gestionemos, porque a lo mejor si solo trabajamos con un lead eh, por empresa, pues a lo mejor no necesitamos el tablero de cuentas porque ya directamente en el de contactos, pues podemos tener el contacto y la empresa. Y también en algunos casos he visto que si no tenemos muchos contactos o no necesitamos mucha información de los contactos pueden vivir directamente en el tablero de acuerdos y podemos utilizar la información directamente desde ahí. Entonces, un CRM, digamos, un poco más complejo tendría 4 tableros y un CRM muy simple, pues podría tener incluso solo un tablero en el que gestionamos todo. Y por último, una parte muy interesante de utilizar Monday y el CRM de Monday es que una vez que ganamos un acuerdo, lo que queremos es vender, bueno, entregar un producto
a nuestro cliente. Ese producto puede ser un producto que fabriquemos, que compremos o un servicio que proporcionemos. Al tener conectado y al utilizar Monday como CRM, pues es muy fácil conectar un acuerdo ganado a la gestión del proyecto. De esta manera, una vez que se ha ganado el proceso, el lead, pues ya podemos empezar la gestión del proyecto. Eso es algo que si tenemos otro CRM, pues vamos a tener que crear un proceso manual o utilizar alguna automatización. Por ejemplo, si utilizáramos Pipedrive u otro tipo de CRM, tendríamos que crear alguna automatización para que cuando esos leads se ganen, vayan a nuestro gestor de procesos, que podría ser Monday o podría ser otro, pero asumiendo que ya estamos utilizando Monday, pues tendríamos que crear ese proceso adicional y además tendríamos que mantener esas dos herramientas. Luego, al final de la sesión, os enseñaré un poco lo que son los precios y, bueno, y cómo instalarlos. Pero bueno, de momento, pues vamos a ir ya a la demo, que es un poco, yo creo, lo más interesante. Vale, pues ahora deberíais estar viendo mi tablero de leads. Si no es así, me lo decís. Y bueno, como vemos aquí, pues tenemos estos tableros. Luego os contaré también un poco el tablero de actividades, que no lo he comentado durante, o no lo he mostrado durante el diagrama inicial, porque como es también un tablero soporte y un tablero opcional. Vale, pues empezando aquí, el tablero de leads. El tablero de leads, como os comentaba, pues simplemente puede servirnos para calificar un lead. A veces podemos tener una reunión para calificar un lead o podemos enviarles un pequeño presupuesto. Digamos, cualquier calificación que utilicemos la podríamos implementar aquí. Os voy a enseñar también durante esta fase algunos ejemplos de cómo actualizar Monday o cómo implementar estos procesos. Sabéis que en Monday es muy fácil crear vistas. Tenemos también la vista Kanban cuando preferimos tener todos los leads y sabéis que bueno, es muy fácil pues, moverlos de una fase a otra. Una funcionalidad muy interesante a la hora de trabajar con los leads es, por ejemplo, si queremos capturar información de nuestros leads, pues podemos crear un formulario. Este formulario lo podríamos o compartir por correo, lo podemos insertar incluso en nuestra web. Y bueno, pues ahí podemos solicitar cualquier tipo de información para que una vez introducida, digamos, nuestra información acabe en nuestro tablero. Esta es una de las funcionalidades también muy interesantes de Monday porque podemos directamente capturar esa información. Bueno, aquí, como sabéis, es muy fácil incorporar columnas. Si veis aquí una diferencia del CRM frente al producto estándar de Monday, es que aquí, bueno, podemos añadir algunas columnas que ya son columnas, digamos, que Monday las considera como partes del CRM. Por ejemplo, podemos añadir el responsable o la ubicación, que suele ser también algo interesante. Y luego, bueno, tenemos todas el resto de columnas que, que también podemos añadir como un número, cualquier tipo de información. Bueno, aquí como funciona, como se enseñaba en el diagrama, una vez que tenemos un lead, como por ejemplo podría ser este, si clicamos mover a contactos, pues directamente se va a mover al tablero de contactos. ¿Vale? Entonces aquí este sería el nuevo lead que acabamos de mover a contactos. Una vez que tenemos este tablero de contactos, pues por ejemplo yo lo voy a conectar a una empresa que ya tengo, que es en este caso mi empresa, y os voy a enseñar también cómo funcionan esas relaciones entre tableros. Entonces, desde aquí, si nos vamos al tablero de cuentas y, por ejemplo, vamos a esta empresa, una de las funcionalidades que Monday ha ido mejorando durante los últimos años es esto que llama
ficha de proyecto, digámoslo así. Y bueno, como veis, por ejemplo, aquí abajo, pues vamos a ver todos los contactos que tenemos asociados a esta empresa. Y vamos a ver pues toda la información que tengamos en el otro tablero, en este caso el de contactos, lo vamos a ver. También ya aprovecho y os enseño un poco cómo, cómo está estructurada esta ficha. Aquí lo que tenemos es, a la izquierda tenemos el widget, digamos, o la sección de gestión de emails. Os comentaré luego un poco en más detalle cómo utilizarla. Eh, lo haré más en la parte de acuerdos, aunque podéis ver que siempre vamos a tener aquí una copia, siempre basándonos en el email que tengamos, ¿vale? Entonces, eso Monday lo hace automáticamente. Y luego aquí a la derecha tenemos otra sección en la que podemos ver la información principal, en este caso de la compañía. Os voy a enseñar también, bueno, otras partes de, bueno, si ya lo conocéis, la parte de actualizaciones. Aquí podríamos tener todos los archivos, información y luego os enseñaré también la parte de presupuestos. Simplemente para que veáis también cómo se puede utilizar, aquí tenéis toda la información. Y aquí, pues bueno, podríais también tener, podemos editarlo y si veis podemos añadir más widgets. Aprovecho un poco para explicaros esta parte de la ficha de elemento, que a lo mejor no la conocéis del todo, pero bueno, tenemos varios elementos. Uno es el de información, que sería este que tenemos aquí a la derecha. El de etapa de oportunidad de venta lo veremos en el siguiente flujo con los acuerdos. Luego tenemos los archivos, también podríamos ver todos los archivos relacionados, por ejemplo, con esta empresa. Texto, simplemente si queremos ver alguna sección un poco más en detalle. Y bueno, y luego la parte esta de tableros conectados, pues nos sirve para ver en este caso, los contactos. Vale. Bueno, ¿qué más os quería enseñar? Una vez que hemos visto ya cómo tenemos las cuentas y los contactos, siguiendo un poco con la parte de los leads, os quería un poco mostrar también aquí algunas funcionalidades que aunque son básicas de Monday, bueno, a lo mejor si alguno de vosotros es la primera vez que ve Monday, pues bueno, simplemente por enseñarosla. Monday permite incorporar cualquier tipo de vista que esté dentro de su catálogo. Tenemos un poco aquí las principales. Por ejemplo, un calendario. Podríamos incorporar un calendario para ver cuándo tenemos una reunión con estos leads. Por ejemplo, si añadimos aquí una columna de fecha y añadimos una fecha aquí, esta fecha directamente nos va a aparecer en el calendario. Lo que tendré que hacer será conectarla y bueno, pues aquí nos aparece. Esto podría ser que tenemos una, un contacto, digamos, podríamos llamarlo fecha siguiente contacto. Y aquí, pues en el calendario, vamos a ver cuándo tenemos el siguiente contacto con Elías. En este caso, desde aquí incluso podemos acceder a este lead. Podríamos cambiar la fecha también o incluso también podríamos moverlo directamente. ¿Qué, qué otras funcionalidades nos permitiría aquí en el tablero de leads? Pues a lo mejor queremos añadir una funcionalidad de saber cuándo un lead se ha calificado. Pues en este caso, pues podríamos añadir una nueva columna. Simplemente os quiero enseñar también algunas opciones durante la demostración, que sería fecha, lo voy a llamar calificación. Pues aquí lo que podríamos es añadir una automatización que cuando un estado cambie, vamos a establecer una fecha. En este caso va a ser cuando estado cambie a calificado, vamos a poner esa fecha de calificación.
Esto que nos permite es un poco también, quiero haceros ver, en este caso voy a cambiarlo a gris y lo voy a calificar de nuevo. Nos va a permitir, pues, que si tenemos esta fecha de calificación, pues podríamos tener, y ahora os pongo, por ejemplo, un ejemplo, pues, por ejemplo, saber cuántos leads calificamos por mes. Un poco, os quiero también un poco enseñar que en Monday una parte importante es cuando creamos tableros, es decidir también qué es lo que queremos controlar para utilizar esas columnas e incorporar las automatizaciones para poder luego medir. Pues en este caso, simplemente como tenemos esa columna de fecha de calificación, hemos creado una automatización para saber, eh, para automáticamente incorporar esa fecha. Pues bueno, luego podemos tener un diagrama que nos diga número calificados por mes. Pues ya tendríamos esto. Aquí ya automáticamente no tendríamos que hacer nada más en cuanto a este proceso. Automáticamente cuando se vayan calificando los leads, se van a ir, se va a ir actualizando este gráfico, ¿vale? Pues es una de las funcionalidades muy interesantes de Monday, que es muy fácil crear cualquier tipo de reporte. Bueno, pasando un poco más al tablero de contactos, una, una pregunta que suelo tener muy recurrentemente es cómo añadir los contactos que ya podemos tener en otra herramienta. Bueno, es muy sencillo. Tenemos aquí una opción para importar contactos. Entonces podemos añadirlo bueno, un CSV, me sale en inglés, o un Excel o un Excel nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando importemos un fichero es que la primera columna de ese fichero tiene que ser el nombre, tendremos una columna de teléfono y tendremos una columna bueno, podemos incorporarla o no, una columna de teléfono y, y tendremos también una columna de email. Si necesitamos también otra columna, cualquier otro tipo de columna, por ejemplo, voy a poner una columna no sé, localización. Pues tenemos que crear primero esa columna en nuestro tablero y luego conectarla directamente una vez que importemos los contactos, ¿vale? Cualquier columna la tendremos que crear antes. Es un poco la parte interesante. Y bueno, pues con esto, igual que lo hacemos con los contactos, lo podemos hacer con las cuentas. Luego, una vez que importamos los contactos, lo que podríamos hacer sería seleccionar varios contactos y conectarlos a la cuenta que queramos. También, de una forma más avanzada, os lo voy a enseñar, aunque no voy a importar los contactos, pero os voy a enseñar la automatización que yo utilizo. Y es que se puede, si queréis automáticamente conectar los contactos a las cuentas, lo que tendríais que hacer es primero importar las cuentas. Por ejemplo, importaríais el listado de cuentas con un nombre, una dirección, toda la información que necesitéis de las cuentas. Y luego, en cuanto a los contactos, lo que tendríais que hacer es añadir aquí también un campo de cuenta, sería un texto. Voy a llamarla empresa, bueno, cuenta empresa. Y entonces lo que haríamos sería incorporar una automatización que es muy interesante, que es una automatización nueva. A ver si la encuentro. Vale, es esta de aquí. Entonces, esta automatización lo que nos permite es que cuando queremos conectar los contactos a las cuentas, pues aquí tendríamos el tablero de cuentas. Es este. Entonces,
lo que viene a decir esta automatización es que cuando un elemento se crea en este tablero, queremos conectarlo a través de una columna, que en este caso va a ser el nombre de la cuenta o de la empresa, a otra columna que va a tener el mismo nombre, en este caso en el tablero de cuentas, y el nombre va a ser el nombre de la empresa. Entonces, aquí lo que haríamos sería conectar el nombre en el tablero de cuentas y lo vamos a conectar con este nuevo campo que hemos creado, que va a ser la cuenta, y lo vamos a hacer a través de la conexión que ya tenemos. Entonces, ahora, cuando importemos, una vez importadas las cuentas, cuando importemos nuestro tablero de contactos, automáticamente se van a conectar a las cuentas. Entonces, es muy interesante porque, sobre todo si tenemos muchos contactos, pues va a ser algo que se haga en un momento. Lo que es importante, obligatorio, digamos, es que los nombres de las cuentas de las empresas en el tablero de contactos sean exactamente igual a las cuentas que hemos importado previamente. ¿Vale? Sobre todo, también hay que considerar que Monday, bueno, las mayúsculas y las minúsculas tienen que ser exactamente igual. ¿Vale? Pues bueno, esto sería un poco la parte general en cuanto a la primera fase que veíamos, que sería los leads, los contactos y las cuentas. Vamos a ir ahora a los acuerdos, que es un poco la parte principal de nuestro CRM. Bueno, en cuanto a los acuerdos, vamos a ver algunas funcionalidades principales. Bueno, Monday, cuando instalamos nuestro CRM, pues ya viene con unas columnas básicas. Si veis aquí también, de la misma manera que he hecho antes, aquí también tenéis las columnas que Monday considera básicas y luego cualquier tipo de columna que necesitéis. Por ejemplo, podríamos añadir una columna que fuese el área o la región, por ejemplo. Sabéis que una vez que lo incorporemos, pues podemos decir que es, no sé, pues América, Europa. Vale, pues aquí lo que hemos hecho rápidamente es, vamos a eliminar las que no queremos. Pues hemos creado un nuevo campo que lo hemos llamado región y que a partir de aquí podemos clasificar también nuestros leads por regiones. ¿Vale? Esto es algo que, pues, que en otros CRMs es mucho más complejo de hacer, pero que aquí en Monday es muy sencillo. Una vez que tenemos nuestro CRM, Monday, como lo plantea, es simplemente con dos grupos, un grupo principal de acuerdos, digamos, pueden ser acuerdos vigentes en marcha, y un grupo digamos, acuerdos cerrados. Aquí lo podemos tener también en formato Kanban, sería de forma similar. Simplemente por enseñaros, si no habéis utilizado Kanban todavía o cómo configurarlo, bueno, el Kanban se basa en columnas de estado. Entonces tenemos que seleccionar qué columna de estado queremos que se muestre. Aquí, pues aquí hemos elegido la columna de etapa, que es la estándar, digamos. Pero bueno, podríamos tener otra columna diferente. Y luego, una vez que tenemos, podemos elegir también qué columnas queremos que se muestre, qué datos queremos que se muestren. Y luego también tenemos aquí arriba la posibilidad de, si queremos ver todos los leads que tenemos o solo algunos, ¿vale? Esto sería un poco la configuración básica. Esta es la batería que viene arriba, sería esta, ¿vale? Y luego también, si queremos, cuando gestionamos muchos leads, podríamos también dividirlo por grupos, ¿veis? Pues aquí lo que nos va a hacer es la parte de acuerdos vigentes y cerrados. Y nos va a mostrar aquí todos los. Esto sería la forma de ver un CRM. También yo lo que suelo hacer en la mayoría de los casos, me gusta más el formato tabla. Entonces, una posibilidad que tendríais sería, por ejemplo,
si queréis gestionar los leads, vamos a asumir que tenemos leads calificados, pues podríamos crear un grupo para esos leads que se mueven de calificados y podríamos hacer un grupo. Yo lo que suelo hacer es crear grupos que vienen a ser las etapas que ya tenemos aquí. Entonces, pues a lo mejor el siguiente grupo pues, sería el de negociación, por ejemplo. Lo que suelo hacer también es ponerles los mismos colores o al menos parecidos si podemos. Ya sabéis que los colores de los grupos son menos que los colores de Monday, entonces pues a lo mejor lo que haría sería cambiarle aquí el color y así tenemos lo mismo. Y aprovecho para enseñaros también, por ejemplo, que podemos crear una automatización, si no las habéis hecho todavía, también es muy sencillo, que cuando un estado, una etapa cambia, en este caso a negociación, pues lo que vamos a hacer es moverlo a negociación. Pues en este caso, por ejemplo, si este lead lo pasamos a negociación, automáticamente se nos va a mover a a este grupo. A veces sabéis también que tarda un poco. ¿Qué conseguimos con tener un tablero estructurado con más grupos? Para mí proporciona mayor visibilidad a la hora de ver dónde está cada grupo, sobre todo si gestionamos muchos acuerdos. Por ejemplo, si tuviéramos aquí 50 acuerdos, pues el tener todos estos acuerdos, ahora se ha movido, el tener todos estos acuerdos solo en un grupo, sobre todo si no nos gusta tanto utilizar en la parte de la vista de Kanban, si preferimos utilizar la vista de tabla, pues para mí entonces sí tiene más sentido crear ese grupo para poder crear esos grupos para poder ver un poco más fácilmente en qué estamos. Aquí os voy a enseñar también un poco la ficha del elemento y aquí ya vamos a ver un poco más sobre todo esta parte que es la gestión de los emails. Una vez que utilizáis el CRM, ya podéis conectar vuestro correo electrónico. Entonces, Monday lo que hace es que, por ejemplo, aquí me está sugiriendo este correo porque aquí esta persona que está conectada aquí, si yo la abro, pues tiene este correo, ¿vale? Entonces, Monday detecta que en este contacto tiene ese correo y ya por defecto, pues nos lo propone. Entonces yo podría crear simplemente tengo que clicar aquí, ya me lo ha sugerido, test, y podría enviarles este correo. Una de las funcionalidades que veíamos que son diferentes entre el CRM de Monday y el Work Management es que podemos tener plantillas y podemos tener seguimiento de emails. Este seguimiento es el mismo que tiene Outlook o Gmail. Podemos hacer un seguimiento de si se han abierto los correos. Y bueno, aquí tengo yo ya algunas plantillas, por ejemplo, un envío de propuesta. Pues voy a quitar esta parte. Y esta plantilla está accesible para todo nuestro equipo, simplemente nosotros tenemos que crearla una vez y nuestro equipo la utilizará. Este campo también podría ser dinámico, os voy a enseñar cómo añadir columnas, por ejemplo, en este caso, lo que podría incorporar sería el username, que va a ser el nombre de usuario de quien está gestionando esa propuesta. Entonces lo pondríamos aquí. Podríamos también incorporar, pues a lo mejor el coste, cualquier tipo de información, la podemos ya incorporar en el correo. Y una vez lo enviemos, pues aquí ya lo tenemos. Eh, en este caso vemos que no está visto y bueno, tenemos toda la información acerca de todos los correos. Voy a enseñar también algunas características de la configuración del correo, porque me sé,
me las suelen preguntar mucho. Bueno, tenemos en cuanto al registro de los emails, tenemos dos opciones principales. Es que podemos registrar todos los emails que salen también desde nuestro proveedor de correo, es decir, todos los emails que yo envíe a este correo se van a incorporar a Monday. O si no quiero que se incorporen todos los correos, puedo seleccionar esta opción y solo los correos en los que tenga en copia este correo electrónico van a ser los que se, se añadan al CRM. Normalmente, dependiendo de para qué utilicemos o qué tipo de comunicación hagamos con estos contactos, nos puede interesar más una o la otra. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos algunas posibilidades para añadir automatizaciones. Podemos configurar también las automatizaciones, os voy a enseñar ahora algunas, pero bueno, ya hemos visto nuevas y bueno, podemos incorporar también nuestra firma. ¿Vale? Esas son un poco las principales funcionalidades del CRM. También, bueno, como veis aquí, cuando vuelva a la configuración, aquí también si veis aquí, por ejemplo, esto es una respuesta que yo he recibido de ese contacto. Es decir, este contacto envía un correo y vamos a recibir también la respuesta aquí. Esa comunicación que tenemos con nuestros contactos, con nuestros clientes o leads, va a ser en las dos direcciones. ¿Qué más? Desde aquí, una cosa que también es interesante es este tablero que tenemos aquí de actividades. Este tablero de actividades viene a ser una forma en la que agregamos en un solo sitio todas nuestras interacciones con nuestros clientes. En principio, en este tablero se van a registrar sobre todo las llamadas y las reuniones y luego las notas, por ejemplo, internas van a permanecer en el tablero de acuerdos. Voy a enseñar cómo hacerlo. Simplemente cuando tenemos aquí, estamos trabajando con este lead, en este caso, pues podemos añadir estas actividades o podemos crear otras. Yo lo que voy a hacer es añadir una reunión, por ejemplo, pues quiero tener una reunión mañana a esta hora. Pues va a ser, y puedo añadir unas notas para que me sirvan de guía. Entonces, aquí ya he añadido esa reunión y esa reunión me va a aparecer aquí. Entonces, tengo una reunión con esta persona y la tengo en esta fecha. ¿Qué podemos hacer con este tablero? Imaginaros que tenemos 10 gestores de ventas, pues podemos crear un panel, por ejemplo, para saber cuántas actividades tiene cada uno de nuestros gestores durante esta semana, cuántas llamadas ha hecho, por ejemplo, cuántas reuniones. Podemos ver también un poco cómo progresan en cuanto al flujo de ventas y podemos ver también, pues, por ejemplo, al final, cuántas actividades. Esto suele ser también, a veces lo que queremos, por ejemplo, es que durante el proceso de venta se haga por lo menos una llamada a cada cliente. Pues podemos comparar cuántos clientes tenemos, cuántos leads y cuántas llamadas se han hecho. Puede ser una forma de evaluar que el proceso se está siguiendo adecuadamente. Y digamos que esta es la parte principal. Bueno, podrían, por ejemplo, también tener un calendario visible para, si por ejemplo queremos ver solo las reuniones, podemos decidir que solo queremos ver las reuniones de nuestro equipo. A ver, ¿vale? Entonces aquí veríamos todas, solo las reuniones. Tengo aquí dos fechas, solo queremos ver con una fecha, no sé si es suficiente, con la hora de inicio. Pues bueno, pues esto sería un calendario de reuniones. Nos puede servir para ver un poco la disponibilidad de nuestro equipo. Aquí lo tenemos coloreado por estado, pero a lo mejor sería más interesante
colorearlo por persona. Entonces, así ya veríamos si esta persona está libre en esta fecha y cuándo. Por ejemplo, si utilizamos también la vista de día, voy a ir a mañana, vamos a ver que también podríamos ver exactamente a la hora en la que se ha establecido esa reunión. Entonces, si necesitamos poner varias reuniones a nuestros agentes durante el día, pues bueno, aquí vamos a saber exactamente en qué fecha están disponibles. Esta información la podríamos consolidar en un panel y al mismo tiempo que les asignamos reuniones, podemos ver cuáles, en qué momento están disponibles. Bueno, seguimos. En esta parte de los acuerdos os voy a enseñar también bueno, algunas funcionalidades un poco más avanzadas en lo que a Monday se refiere. Bueno, hemos visto ya en la primera parte que podemos añadir vistas adicionales. Bueno, no voy a incidir más en ellas, pero bueno, que es simplemente que sepáis cuáles son las más interesantes. Por ejemplo, el widget de carga de trabajo es también un widget muy interesante que podemos ver cuántas actividades tiene cada uno de nuestros gestores. Digamos, si yo me asigno como gestor a alguno de ellos, en principio, por ejemplo, esta sería podemos asignar una fecha estimada de cierre, por ejemplo, va a ser mañana y está ahí. Pues lo que podríamos ver es cuántas actividades tiene cada responsable de ventas en una fecha determinada. Esto lo podríamos hacer desde el tablero de acuerdos o a lo mejor lo podríamos hacer también desde el tablero de actividades porque vamos a ver también cuántas reuniones, que al final cada vez que tengamos una reunión van a estar ocupados, cuántas reuniones tienen por semana, digamos. Sería una forma de verlo. Bueno, creo no hace. ¿Qué más os quería contar? Bueno, una función interesante a veces también es utilizar los subelementos. Los subelementos se pueden utilizar pues también a veces para añadir tareas adicionales que queramos. A veces es más sencillo añadir las actividades directamente en el tablero de acuerdos. Depende un poco de cuántas actividades queramos y cuántos seamos en el grupo. Y otras veces, para lo que nos puede servir es para añadir una especie de checklist, podemos llamarlo paso uno, paso 2. Entonces, esta checklist se puede crear automáticamente, por ejemplo, cada vez que tengamos un lead, se pueden crear los pasos que tenemos que seguir a la hora de, por ejemplo, establecer esa primera propuesta. Pues a lo mejor tenemos que crear la propuesta y subirla a algún programa. Pues esos pasos pueden estar aquí ya directamente. Es una forma muy útil de establecer un proceso. O también a veces los podemos ir añadiendo cada vez que vamos avanzando en el flujo de ventas. Por ejemplo, al principio podemos tener un par de pasos y cuando pasamos a negociación, pues podemos añadir otro par de pasos. Os voy a enseñar un poco rápidamente cómo crear esta automatización, porque es una automatización que puede ser útil también para lo que es vuestro uso de Monday. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un par de pasos cuando el elemento se crea. Es decir, cada vez que tenemos una oportunidad, vamos a establecer un paso que sea llamar a lead. Y aquí, por ejemplo, este paso yo lo puedo asignar por defecto a una persona y vamos a crear otro que sea, no sé, eh, eh, crear propuesta. Vale, pues esta sería nuestra automatización. Igual que lo hacemos cuando un elemento se crea, también lo podríamos hacer cuando un estado cambia.
es también muy útil. Pues, por ejemplo, si yo ahora creo un nuevo lead, lo voy a llamar lead, lo que me va a hacer es, aquí veis que hay una automatización que me pone la etapa en nuevo y aquí hay otra que es la que me añade esa checklist que ya podemos empezar a utilizar. Una vez que creamos un lead, bueno, la forma de conectarlo sería conectarle a persona. Si esa persona a lo mejor todavía no la tenemos, pues a lo mejor busco Pablo García. Pues esta persona no está aquí, pues lo que podría hacer es añadirla. Entonces, ahora me ha añadido a Pablo García y una vez que yo conecto Pablo García, pues igual podría hacer lo mismo. Podría conectarlo a una empresa o podría crear una empresa directamente. Entonces, ahora ya en un par de clics pues hemos creado un nuevo contacto directamente aquí y hemos creado una nueva empresa. Luego, siempre desde aquí, pues podríamos añadirle la dirección, el IVA, lo que queramos directamente desde nuestro tablero de acuerdos. Esta funcionalidad, la de poder conectar los tableros entre sí, es una de las más interesantes de Monday y que nos da mucho juego. Bueno, hemos visto una opción de cómo utilizar los subelementos para crear checklists. Os voy a enseñar también un par de opciones de Monday a la hora de... tenemos aquí una opción, bueno, una, una funcionalidad que nos da Monday, que es la de crear presupuestos. Es también algo que no se conoce mucho, pero que nos puede resultar interesante. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos crear una pequeña plantilla, podemos subir nuestro logo y podemos rápidamente, si veis, yo aquí ya creé los datos de mi empresa, entonces lo que podría hacer, si veis, automáticamente me ha seleccionado los, los datos del, del cliente. También podría tener aquí la localización, que creo que no la tengo. No la tengo aquí. Pero bueno, podría crear una columna, añadir la dirección. Y con esto, bueno, lo que nos permite es crear, por ejemplo, consultoría. Podría crear una consultoría y añadirle pues uno y un precio. Con esto simplemente ya, si veis aquí arriba a la derecha, bueno, primero podemos visualizarlo, cómo va a quedar, y podríamos descargarlo y luego lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería subirlo directamente aquí a un campo y a una columna y entonces ya tendríamos esa propuesta generada con un par de clics. Es algo muy interesante que nos permite desde hace unos meses Monday. Otra, otra función interesante, ya hablando un poco también de lo que es el Work Management y lo que es un CRM, o la que quiero enseñar, porque a veces también me la comentan, es la posibilidad de utilizar documentos. Por ejemplo, este documento puede ser una plantilla que tengamos a la hora de vender, digamos, el producto. Podemos tener una plantilla y automáticamente esa plantilla se va a generar cada vez que pulsemos. Podemos tener, por ejemplo, una plantilla de reunión, qué pasos queremos seguir durante la reunión y luego pues, podremos tener aquí las preguntas. Puedo tener pregunta uno y lo que haríamos sería que aquí tendríamos las respuestas, es decir, nuestro gestor de ventas lo que haría sería incorporar aquí las respuestas y de esta manera vamos a capturar toda esa información en nuestro tablero de ventas. ¿Vale? Simplemente, en este caso, si queremos crear una plantilla, tendríamos que establecer, por ejemplo, esta plantilla, tendríamos que crear un documento como este y luego lo estableceríamos como una plantilla, ¿vale? Podríamos usar una o crear una nueva. Lo mejor sería crear aquí un documento, esa plantilla, y luego conectarlo.
¿vale? Y luego cada vez que pulsemos aquí, pues se nos va a crear ese documento desde la plantilla que hemos creado. Es una funcionalidad que yo la implemento bastante a la hora de, sobre todo cuando hay que realizar preguntas a los leads y queremos tenerlas en el mismo sitio, pues es una muy buena forma. Bueno, os he explicado también antes cómo crear automatizaciones, por ejemplo, para cierres, creación, etcétera. Vamos a ir ya un poco para ir acabando un poco. Os voy a enseñar un poco lo que sería un tablero de reporte en Monday y, bueno, qué configuraciones tenemos. Si veis aquí, una de las principales diferencias es este embudo de ventas. Aquí lo que podemos ver es cuántos leads teníamos al principio y, bueno, podemos ir viendo cómo van bajando. Simplemente aquí lo que tenemos que hacer, os enseño un poco cuál es la configuración, es que vamos aquí a la derecha, vamos a elegir qué columna queremos que se muestre aquí y luego podemos elegir también qué fases queremos también que estén presentes. A lo mejor si tenemos un flujo de ventas muy largo, con 10 pasos, pues solo queremos fijarnos en los 5 más importantes. Y sobre todo también lo que es importante es que los pongamos en el orden correcto para que el embudo se muestre. Luego podemos también eh, mostrar los valores por contando cuántos leads tenemos o cuál es el valor de cada uno. Esto, o podríamos tener una ficha para contarlos y otra ficha para el valor de los acuerdos, ¿vale? Y estas son las principales opciones. Podríamos tenerlo todo en un mismo color o solo o por etapas. Un poco, eso ya son opciones a elegir. Este es uno de los principales novedades que incorpora el CRM. Sabéis también que un widget interesante también cuando se trabaja en procesos de venta es el widget de objetivos. Simplemente para que veáis también cómo se configura, simplemente lo que tenemos que añadir aquí es un target y, bueno, añadirle las unidades y ya está, ¿vale? Y lo que nos va a hacer es, bueno, porque la otra parte, la primera parte es que nosotros vamos a poner cuál es nuestro objetivo, 120.000 en este caso, y luego lo que nos va a ir añadiendo, sumando, es esta columna, la columna que nosotros elijamos aquí, nos la va a ir comparando y así podemos ver cuál es nuestra comparación entre el objetivo mensual y el objetivo que vamos alcanzando. Y luego ya pues tenemos todo tipo de widgets. Sabéis que los widgets principales en Monday a la hora de los reportes pues son el de números. Simplemente tenemos que incorporar aquí la columna que queremos mostrar y configurarle aquí si es un total, un promedio y las unidades. También podemos añadir unidades, por ejemplo, si fueran horas o lo que queramos. Y luego tenemos, por otro lado, tenemos los widgets o gráficos que normalmente son de barras, pero también, por ejemplo, simplemente para enseñaros, podemos hacerlos también de líneas. Simplemente podemos cambiar muy fácilmente de uno a otro. En este de aquí, de los ingresos previstos por mes, veis que tenemos aquí una línea. Esta también es una línea interesante que es parecida al objetivo que teníamos, pero lo ponemos aquí. Esta línea la establecemos en 100.000 y va a ser la que se muestra. Si pusiéramos 150, pues se nos pondría aquí arriba. Podemos elegir el color que queramos. Y bueno, esto es un poco todo en cuanto a viene a ser el tablero de ventas. Una última consideración que quería haceros en cuanto a por qué utilizar un tablero externo o un tablero interno.
es que en este tablero externo, por ejemplo, lo podemos cambiar a privado, es decir, que solo nosotros lo podemos ver. Y a veces lo que queremos también es crear un tablero a lo mejor más básico. Por ejemplo, este que hemos creado de carga de trabajo, como lo hemos creado aquí dentro del flujo de trabajo, va a ser un tablero que esté, un reporte que esté visible para todo nuestro equipo. Pero a lo mejor cuando no queremos que todo nuestro equipo vea a lo mejor todos los números, pues lo podemos sacar fuera y así no está tan accesible. Sabéis también que Monday también nos da la opción de ocultar columnas. Esta es una opción que tenemos aquí. Podemos restringir la edición o restringir la vista. ¿Vale? Son una de las funciones más interesantes. Y bueno, yendo un poco a las vistas, también ya esto es una parte estándar de Monday, pero muchas veces no se conoce. Yo lo que suelo hacer también es una vista que suelo llamar mis tareas. Y Monday nos permite hacer un filtro dinámico de por responsable. Es decir, que podemos hacer aquí utilizar la columna de responsable y hacer un filtro que se llama inicio dinámico, digamos. De esta manera, cuando cada persona que entre, yo lo que suelo hacer también es configurar esta vista como la vista principal. Entonces, si yo entro a acuerdos, esta vista sería la primera y yo, como Pedro, voy a ver solo mis leads, pero si entra otra persona va a ver solo sus leads. Todos los leads siempre están aquí visibles en la tabla principal, pero es una forma interesante de focalizarse en lo que cada uno tiene para su día a día. También lo que podemos hacer para incluso hacerlo más focalizado sería pues ocultar columnas, es decir, y solo mostrar a lo mejor pues las más importantes, eh, diríamos el valor y la fecha. Pues aquí hemos creado una vista inicial, que es una vista de trabajo, que contiene todas las columnas necesarias para realizar el trabajo, pero digamos que hace que los responsables de ventas no se distraigan con otras columnas. Estas columnas podrían, el resto de columnas podrían estar disponibles aquí, como veis aquí a la derecha, o directamente podemos hacer también una ficha que sea más sencilla. Y bueno, pues un poco esto es todo lo que quería enseñaros como una visión general de lo que viene a ser el CRM de Monde. Y bueno, pues aquí abro así un tiempo para preguntas. La primera que tengo por aquí, que me ha llegado hace un rato, es si se está grabando la presentación. Sí, la estoy grabando y la compartiré luego por correo con los asistentes. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en el chat. Voy a estar aquí por unos minutos esperando y bueno, espero que os haya parecido interesante. Por último, antes de acabar, también os voy a comentar esta parte, que sería dónde conseguir el CRM de Monday y cuáles son sus características. Vamos a... Vale, pues el CRM de Monday lo podemos conseguir desde la página monday.com CRM o también os enviaré el link después. Bueno, podéis ver que aquí hay una introducción y un poco lo que os quería hacer ver también es, bueno, los precios para que los tengáis en cuenta. Pues funciona de manera muy similar al Word Management, también en paquetes de 3, 5, 10, etcétera. Y bueno, tiene un precio más reducido bueno, podéis utilizarlo, ese CRM, solo para las personas que realmente vayan a formar parte del flujo de ventas. Es decir, podéis tener un grupo limitado para el CRM, que además, y luego otro más amplio
para la gestión de procesos. Los planes más comunes suelen ser estándar y pro. La principal diferencia al final que yo suelo comentar es en cuanto al número de automatizaciones, aunque también hay, si veis aquí, por ejemplo, lo que es mail, todas las funciones de correo electrónico están solo en pro. La parte de email podría ser más sencilla en el estándar. Entonces, bueno, es un poco lo que tengamos. Bueno, veo que me están llegando preguntas. Voy a irlas respondiendo. Vale. A ver. Bueno, la primera que veo por aquí es de Jorge. El filtro dinámico se puede bloquear para que los vendedores únicamente vean sus proyectos y no tengan acceso a los demás. Vale, es una pregunta interesante. En Monday, digamos, tenemos aquí unas opciones para lo que son los permisos del tablero. Entonces, en los planes estándar Pro, digamos, no es posible ocultar lo que serían filas para el resto de usuarios. Esta funcionalidad está disponible en el plan corporativo o Enterprise. En ese caso, si seleccionamos esta opción, sí podríamos, solo las personas que estén asignadas como responsables de ventas podrían ver eh, esos leads, digamos. Pero solo está disponible en el plan corporativo. En los planes anteriores lo que podemos hacer es restringir el uso, es decir, que solo si esa persona se ha asignado pueda editar esa fila, pero sí podría ver el resto siempre que se cambie al tablero principal. Una opción también sería que aunque puedan ver todo, pues a lo mejor el valor de los acuerdos pues está oculto para todos. No sé, eso sería una opción también. Bueno, veo una pregunta de Geraldine y si se puede sincronizar con otras aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp. Yo he creado algunas sincronizaciones con WhatsApp. Luego lo que podríais ver también es aquí en el mercado de Monday, pues hay algunas apps ya que se pueden conectar con WhatsApp. Entonces, yo lo que haría sería a lo mejor comprobar alguna de estas apps y ver si proporciona la funcionalidad que necesitas. Si no, pues también utilizando Make, yo lo que hago es utilizar Make, se puede conectar a la API de Facebook y un poco también se puede conectar Monday a WhatsApp. Pero yo la primera opción que exploraría sería el mercado de las apps. Bueno, veo aquí una pregunta de Carlos, ¿cómo es la vista de embudo? La vista de embudo es esta de aquí, es esta vista de embudo de ventas. No sé si es lo que preguntabas un poco. Y la configuración es como os he enseñado antes, simplemente hay que seleccionar qué columna de estado queremos elegir para contar. Al final lo que hace Monday es contar cuántos hay y también lo podemos configurar en cuanto a que se muestre el número de leads del proceso o también el valor. Eso serían un poco las dos opciones. Bueno, veo también que hay una pregunta respecto a los productos de Irving. Los productos de Monday, según también la versión de Monday que estéis utilizando, se pueden encontrar aquí. Digamos, esta es una opción de seleccionarlos. Podéis ir aquí y podéis ver también otros productos, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo instalado estos dos productos y si quisiera instalar este, pues me llevaría aquí y yo lo podría probar durante 15 días. Esa es la forma más común que os recomendaría para probar el CRM. Vale, pues de momento no veo así más preguntas. Entonces, si queréis, vamos a dar por finalizada la sesión. Espero que os haya sido entretenida, que hayáis aprendido cómo utilizar el CRM de Monday. Y bueno, pues si tenéis alguna consulta, podéis hacérmela directamente a través de correo electrónico y os enviaré también la grabación de la sesión.
Espero que os haya sido de ayuda. Un saludo y nos vemos.